Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Quiero compartirles esta tarde 5 frases famosas de Jesús. La primera frase que vamos a ver hoy es: de cierto os digo. Esta frase está 25 veces en la Biblia en la versión Reina Valera de 1960. Cada vez que Jesús dijo esta frase, revelaba después una verdad espiritual. Entonces, lo que quiere decir esta frase en sí es: con certeza te digo, con seguridad te digo, o de verdad te digo que... Y la frase quiere decir entonces que Jesús estaba asegurando verdaderamente que lo que iba a revelar estaba siendo una verdad. Entonces Jesús afirmaba la veracidad de lo que estaba a punto de revelar. La segunda frase es: si es posible, pase de mí esta copa. Esta frase Jesús la dijo cuando estaba en Getsemaní, unas horas antes de ser aprehendido y crucificado, y estaba cayendo sobre él el peso de lo que iba a acontecer, no el miedo a la crucifixión, no el miedo a ser golpeado, no el miedo a ser agredido, era el dolor que conllevaba la ira de Dios, la copa de la ira de Dios. Entonces, cuando dice, si es posible, pase de mí esta copa, se refiere a la ira de Dios sobre él. La ira de Dios sobre el pecado, tu pecado, mi pecado, el pecado de todo el mundo, recaería sobre Jesús. Y en ese momento, por única vez en la eternidad, Jesús se iba a separar del Padre. Y entonces eso era lo que pesaba sobre Jesús, eso era lo que Jesús estaba sufriendo: padecer la copa de la ira de Dios por ti y por mí. Y Jesús lo hizo haciendo una magnífica revelación a nosotros acerca de su amor, de su bondad y de su sacrificio para que hoy tengamos vida y vida eterna. Frase número 3. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta frase fue la primera que Jesús dijo cuando ya estaba en la cruz, estaba siendo crucificado, y quería notar que aquí Jesús no les dijo a las personas que estaban ahí con ellos, no les dijo a esa gente, los perdono, porque ciertamente ellos no se estaban arrepintiendo, ellos no sentían la necesidad de arrepentirse de lo que estaba sucediendo, estaban ahí porque querían que Jesús fuera crucificado, pero Jesús levanta su voz al Padre en ese grande amor y clama por perdón para esa gente, pero no solo para ellos, sino para nosotros. Entonces, aquí vemos cómo esta frase hace eco hasta nuestros tiempos, viendo cómo Jesús, siendo crucificado, siendo muerto por aquellas personas, extiende su perdón a la humanidad. Cuarta frase: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esta frase fue una respuesta que Jesús dio a Tomás. Quiero leerles en Juan capítulo 14, versículos 6 y 5. Dice así: le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí Jesús revela quién es Él. Aquí Jesús expresa totalmente su realidad, su posición como Hijo de Dios y como Salvador nuestro, y se lo revela a Tomás, y Tomás recibe esta revelación de parte de Jesús mismo. Así que no hay muchos caminos, no hay otros caminos para llegar a Dios, para llegar al Padre, es solo un camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y entonces a nosotros se nos revela esta verdad también en el Evangelio, y es por eso que sabemos y conocemos que Jesús es nuestro camino, es nuestra verdad y es nuestra vida. Y frase número 5: bájate de ahí. Jesús le dijo esta frase a Zaqueo cuando estaba arriba de un árbol. Zaqueo era una persona muy bajita, que Zaqueo pensaba que ese era su impedimento para ver a Jesús, y se subió a un árbol. Jesús pasaba por ahí cuando Zaqueo decidió subirse a un árbol. Zaqueo era un cobrador de impuestos, era una persona rechazada por su pueblo, era una persona repudiada por su propia gente, pero cuando Jesús viene y lo mira, Jesús tenía otros planes para Zaqueo ese día. Tenía los planes de revelarle su amor, revelarle su gracia, revelarle su aceptación, y no solo eso, sino revelarle su perdón. Cuando Jesús lo mira arriba, le dice: Zaqueo, bájate de ahí,
porque ahí no voy a tener relación contigo, vamos a tu casa. Y entonces dice la Biblia que la gente empezó a criticar a Jesús porque estaba con Zaqueo. ¿Y cuántas veces nosotros a veces somos así? Criticamos a los demás porque se juntan con los pecadores, pero Jesús nos da el ejemplo y hoy Jesús quiere hacer lo mismo con nosotros. No sé cuál crees que sea tu impedimento para acercarte a Jesús, pero hoy Jesús mismo te dice: quítate de ese lugar, no te corresponde, el lugar es en casa con Jesús, para que te revele su amor, para que te revele su gracia y para que te revele su perdón. Y si tú hoy aceptas las palabras de Jesús, y si aún tú eres un hijo ya, pero te has alejado, yo te invito que este día recibas a Jesús en tu corazón para tener la salvación, para tener vida eterna, para tener paz, para tener su amor y seas transformado. Dios te bendiga.